Bienvenidos a este vídeo de la colección Vidrinorg, en el que estudiaremos los aspectos fundamentales de los procesos de filtración de uso habitual en el laboratorio. Se pueden diferenciar fundamentalmente dos tipos de filtración. Una en la cual lo que nos interesa es el producto líquido, que bien contenga una disolución de nuestro producto, o bien que lo que tengamos sea un sólido y lo queramos separar bien de una disolución que contenga impurezas o de un disolvente. Para ello emplearemos dos técnicas de filtración diferentes que veremos a continuación. Para la filtración por gravedad, que es la que se utiliza cuando queremos obtener una disolución, emplearemos fundamentalmente un Erlenmeyer como material de vidrio colector, que ha de estar lo suficientemente limpio para recoger sin contaminar nuestro filtrado. Emplearemos un embudo cónico de tamaño adecuado y bien un filtro de pliegues o un filtro cónico de tamaño adecuado. Para realizar un montaje de filtración por gravedad adecuadamente, utilizaremos como recipiente colector un matraz Erlenmeyer que sujetaremos adecuadamente bien a un pie de laboratorio o a un soporte metálico de tipo reja que tenemos en las vitrinas del laboratorio. Cogeremos nuestro embudo cónico, idealmente lo sujetaremos con un aro de laboratorio, pero si no fuese posible lo podemos colocar directamente sobre el Erlenmeyer. Nuestro filtro de pliegues se colocará sobre el embudo de tal manera que no sobre ni falte papel y que sea del tamaño del embudo cónico. A continuación pasaremos a realizar la filtración. Si utilizamos un filtro de tamaño mayor que el del embudo y le añadimos una cantidad enorme, es posible que esto acabe derramándose. Incluso que el peso del filtro nos descompense parcialmente el embudo y este se nos caiga. Si rebosa por encima, caerá y no filtrará adecuadamente, sino que se contaminará con lo que tenemos aquí dentro. En cuanto a los filtros de papel, existen fundamentalmente dos tipos de ellos. El primero es el filtro cónico y luego existen los filtros de pliegues que tendrán una forma u otra en función del número de pliegues. Para hacer un filtro cónico necesitaremos papel de filtro, no de papel de folio, que encontraremos recortado en el laboratorio. Lo que tenemos que hacer es realizar un doblez, de tal manera que lo que obtengamos sea un rectángulo, y a continuación volver a doblar sobre sí mismo para obtener un cuadrado. Una vez que tengamos hechos esos dos dobleces, simplemente abriendo el filtro de esta manera, tendremos un filtro cónico que se puede recortar para adaptar al tamaño del embudo. Para realizar un filtro de pliegues, tomaremos la estructura del filtro cónico que ya hemos hecho anteriormente y lo que tenemos que hacer es invertir los dobleces que tenemos de tal manera que lo que estaba en un momento inicial hacia nosotros se pliegue sobre sí mismo para dar lugar a un doblez en sentido contrario. Es decir, lo que hemos hecho ha sido doblar este pliegue de aquí hacia detrás y sobre sí mismo. Yo siempre recomiendo marcar adecuadamente los dobleces para que no se nos pierdan cuando lo vayamos manejando. Una vez que tengamos hecho este primer par de pliegues, utilizaremos el doblez que nos queda de forma rectangular o cuadrada para construir el siguiente. De esta manera, invirtiendo el doblez que inicialmente estaba mirando hacia nosotros hacia adentro y marcando adecuadamente en los dobleces, tendremos nuestro filtro, en este caso de 4 pliegues. Cuanto mayor número de pliegues vayamos haciendo, mayor será la superficie del papel disponible para la filtración. Si os fijáis,
En el primer filtro, aquí tenemos papel que no se usa para nada. Es un papel que es capaz de absorber líquido y de colmatarse con mayor facilidad. A mayor número de pliegues, mejor será la filtración. Para realizar pliegues sucesivos, el proceso se realiza de manera reiterativa. El pliegue que tenemos enfrentado hacia nosotros se dobla sobre sí mismo, de tal manera que generamos un nuevo par de pliegues. De este pliegue sacaremos otros dos y así sucesivamente. Para realizar los pliegues yo utilizo un truco y es simplemente coloco alineado con, aprovechamos la transparencia parcial del papel para ver dónde encaja, y pasando el dedo sobre el doblez, este se queda marcado perfectamente. Doblamos otra vez sobre sí mismo, marcamos los pliegues adecuadamente y ya por último haríamos lo mismo con este pliegue. Lo colocamos en su sitio donde debería de ir, pasamos el dedo de tal manera que se doble la punta, marcamos adecuadamente los dos pliegues y ya tendríamos un filtro, en este caso, de 8 pliegues. Haciéndolo de manera repetitiva, con cada uno de estos pliegues podemos sacar 2 pliegues más de cada uno y hacer un filtro de 16 pliegues. Siguiendo este proceso podemos llegar a 32. Sin embargo, con 16 pliegues suele ser más que suficiente para cualquier filtración habitual en el laboratorio. A la hora de realizar filtraciones, no recomendamos utilizar vasos de precipitado para ellas, ya que es posible que durante el proceso se pueda verter. Asimismo, tampoco recomendamos sujetar, a pesar de utilizar el Erlenmeyer como recipientes colectores, el embudo cónico sobre una pinza de laboratorio y no sobre un aro, porque esto puede dar lugar a que se vierta, incluso se rompa el vidrio y perdamos tanto el producto que nos ha costado tanto obtener como que tengamos que volver a realizar una filtración. En todos los procesos de filtración, tanto por gravedad como por filtración a vacío, los materiales que hemos utilizado son materiales que han estado en contacto con productos químicos y por lo tanto se tendrán que desechar adecuadamente. En los contenedores de papel y material absorbente contaminado, los filtros, o las disoluciones en el correspondiente bidón de disolventes halogenados, no halogenados o disoluciones acuosas.